Vamos a empezar a grabar. Bien, vamos a empezar nuestro estudio para el día de hoy, nuestro primer estudio del año 2022, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus misericordias, Señor. Gracias te damos porque nos has regalado, Señor, un año más como personas, como iglesia, Señor, para poder seguir proclamando tu nombre. Acompáñanos, Señor, en este 2022, que sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor, y para que siempre podamos cantar, así como Simeón. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque nuestros ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Acompáñanos, Señor, en este estudio, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, como ya te venía diciendo, Luisa, hoy vamos a estar estudiando el último de los cánticos que aparece en el Evangelio según San Lucas. Ya durante la temporada de Adviento estuvimos meditando un poco sobre el Magnificat, sobre el Benedictus, sobre el Gloria in Excelsis, y ahora vamos a estar estudiando el Nunc Dimittis, que fue la lectura para el primer domingo después de la Navidad. La Navidad cayó día sábado, el 25 de diciembre, cayó día sábado, y el domingo, que celebramos el primer domingo de Navidad, el texto de nuestro calendario es este texto donde Simeón entona el Nunc Dimittis. Entonces voy a pedir tu ayuda por esta cuestión de la tos y todo eso, que no puedo estar tampoco hablando mucho, aunque me emociono, y te voy a pedir, Luisa, para ver si puedes, yo voy a proyectar aquí el texto en pantalla, si puedes ayudarme con la lectura del texto del Nunc Dimittis. Cuando quieras puedes leerlo, no sé si lo puedes ver en pantalla. Ok. Nunc Dimittis. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 21-35. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Y aquí vemos este maravilloso cántico, el Nunc Dimittis, que normalmente es muy conocido por nosotros. Normalmente lo cantamos domingo a domingo en la Eucaristía. Y vamos a hablar un poquito y unos datos dentro de lo que es la lectura del Nunc Dimittis.
Por ejemplo, vemos que empieza el texto diciéndonos, cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús. Entonces vemos que la tradición judía en el 8º día era el día de la circuncisión y el nombre, donde se le entregaba el nombre al niño. Esto lo podemos, por ejemplo, encontrar en Génesis 17, cuando Dios hace el pacto con Abraham. En realidad en ese momento se llamaba Abraham. Y Dios está haciendo el pacto con Abraham y le dice que vuelve a ratificar, vamos a decir así, la promesa de que de su descendencia van a ser el Salvador y que él va a ser llamado Padre de multitudes. Y es ahí en ese momento donde Dios le dice, bueno, como una señal externa, vas a circuncidar a todo varón de tu linaje. Eso significaba cortar el prepucio y ese era el signo externo de que eran el pueblo escogido por Dios, de que Dios había hecho un pacto con ese pueblo. Y justamente en ese mismo momento Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, padre de naciones, y le da también el nombre al hijo de la promesa. El hijo de la promesa, Isaac, en ese momento Dios le da el nombre a Abraham en el versículo 19, y vemos que la tradición, normalmente escuchamos semanas atrás, cuando estábamos hablando acerca del Benedictus, el Benedictus o el Cántico de Zacarías, justamente ocurre en este mismo acontecimiento, en la circuncisión y el nombre de Juan el Bautista. Y se nos dice que el nombre de Jesús ya había sido revelado por el ángel tanto a José como a María. ¿Y qué es lo que significa Jesús? Aquel que viene a salvar al mundo de sus pecados. Entonces, es parte del contexto en el cual se desenvuelve el Nunc Dimittis, pero también en el rito de la purificación. ¿Y qué era este rito de la purificación? Dios, vamos a decir así, él instaura 2 ritos de purificación. Cuando nace el hombre y cuando nace la mujer que está encinta, la mujer que da luz, la madre, necesita pasar por un rito de purificación. ¿Por qué? Porque durante ciertos días va ella a permanecer impura. Cuando se abre la matriz y sale el niño o la niña, ella va a permanecer impura. Entonces, en Levíticos 12 encontramos todo este rito de purificación para el hombre cuando nace un niño varón. Y entonces se dice en el rito que durante 7 días la mujer va a ser impura, más en el 8º día va a ser todo este rito de lo que es la circuncisión y nombre. Y durante 33 días ella va a seguir permaneciendo impura y va a tener que hacer todo este rito. Luego viene todo lo que es la presentación o la consagración del hijo. Entonces, hay muchas personas que colocan este 8º día dentro de los 33 días que la mujer pasa de forma impura, pero vemos que es un total entre 40 a 41 días aproximadamente. El número 40 es muy importante en las escrituras. El número 40 es vamos a decir así, es un número de preparación, es un número de arrepentimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos números también con los que podemos ver la obra de salvación de nuestro Dios. El 7 es el número de la perfección. Es el número de la perfección, tanto, vamos a decir así, 4 es el número de la perfección terrenal, 3 es el número de la perfección divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se suman eso, da 7. En 7 días, vamos a decir así, en 6 días Dios creó la tierra, todo lo que hay en ella, y el 7º día Dios descansó. El 8º día, que es el día de la circuncisión de esta tradición, también el 8º día es el día de la nueva creación, en Cristo Jesús, el día de su resurrección. Y 33, vamos a decir así, es el número o era la edad
que tenía nuestro Señor Cristo Jesús cuando Él muere por cada uno de nosotros, para ser Él aquel que, el Cordero Pascual. Entonces, el rito de la purificación era bastante importante, y en este rito de purificación vemos cómo, vamos a decir así, las mujeres en el Antiguo Testamento, ellas veían hacia el futuro, hacia lo que iba a ser María, no siendo María, vamos a decir así, la salvadora, pero sí aquella que cargaba al Salvador del mundo. También parte del contexto tenemos el rito de consagración al primogénito. Todo primogénito, no solamente, vamos a decir así, humano, sino también animal, tenía que ser consagrado al Señor. Y esto nos da vestigios a Cristo mismo, porque Cristo es el primogénito de toda la creación, aquel que es desde la eternidad, el primogénito del Padre. Y aquí es consagrado, en este momento es llevado al templo y es consagrado como el primogénito de María y de José, aunque sabemos que José no es el padre de Jesús, sino es el protector de nuestro Señor. El Padre de Jesús es nuestro Padre celestial. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero este niño que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que asume nuestra carne por la carne de María, es llevado a ser consagrado para que él mismo, o sea, Jesús cumple todos estos ritos, vamos a decir así, no porque él fuera pecador y necesitaba hacer todo esto, no, él cumple todos estos ritos por obediencia para ser nuestro Salvador, para ser el primogénito, para ser el Cordero sin mancha que vino a librarnos de todos nuestros pecados. Entonces vemos que, por ejemplo, en 4 versículos ya tenemos una teología grandísima sobre lo que vino a ser nuestro Señor. Y el Nunc Dimittis nos va a hablar acerca de la gloria de nuestro Dios. Pero antes de hablar acerca de la gloria de Dios, tenemos que preguntarnos quién era Simeón. A ver, ¿quién piensas o de acuerdo al texto, quién crees que era Simeón? Y disculpa, ¿quién crees que era Simeón? Era un sacerdote, ¿no? No. Era un hombre ungido, era un hombre, vamos a decir así, justo y piadoso, entregado a Dios. Él iba al templo y todo lo demás, pero el sacerdote era Zacarías, Zacarías. el padre de Juan. Okay. Simeón era un laico, más un hombre justo y piadoso. También, vamos a decir así, el texto nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien lo llevó a él a ese momento y fue quien le permitió entonar este cántico. Entonces, por ejemplo, hemos visto en los demás cánticos terrenales, porque el Gloria in Excelsis es un cántico celestial, es el cántico de los ángeles, pero vemos que tanto en el Magnífica como en el Benedictus, Lucas nos dice, y María llena del Espíritu, y Elizabeth llena del Espíritu, y Zacarías lleno del Espíritu. Y ahora nos dice que Simeón, lleno del Espíritu, entona esta bendición o da esta bendición, teniendo a Jesús en sus brazos. Pero fue el Espíritu Santo quien también le prometió a Simeón que él no vería la muerte sin antes ver con sus propios ojos la salvación. Y eso es importante para nosotros y para toda la cristiandad, porque Dios es aquel que cumple sus promesas y Dios es aquel que cumplió la promesa de salvación. Aún, por ejemplo, aunque Adán no vio el cumplimiento en sí de la promesa del Génesis 3:15, aun cuando Abraham, Isaac, Jacob no vieron el cumplimiento de esa profecía de que iban a ser el Salvador del mundo, de su descendencia, ellos por la fe confiaron en eso y por la fe
El mismo Jesús en Juan 8 va a decir, y Abraham por la fe vio mi día y se glorió en él. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a cada uno de nosotros a ver el día de nuestro Señor. Nosotros, por ejemplo, no estamos en el Calvario viendo la crucifixión de nuestro Señor y el momento de la salvación, pero por la fe, domingo a domingo, nosotros estamos en ese evento pascual. Domingo a domingo estamos celebrando la victoria de nuestro Señor. No lo sacrificamos, como dice, por ejemplo, Roma, pero sí estamos ahí recibiendo los dones de Dios. Lutero es aquel que dice que nosotros no podemos ir al Calvario a buscar el perdón y la salvación. Nosotros vamos a la iglesia donde Dios ha decidido revelarse y donde Dios otorga a cada uno de nosotros lo que Él ganó en el Calvario. Entonces, en la palabra, nosotros recibimos lo que Dios en Cristo Jesús obtuvo en el Calvario. En el bautismo, en la Santa Cena, nosotros recibimos lo que Cristo ganó en el Calvario. No hace falta para nosotros ir al Calvario. No tenemos una máquina del tiempo para poder ir al Calvario. No. Día a día, domingo a domingo, Dios manifiesta su gloria en medio de nosotros. Y Simeón era aquel que esperaba la consolación de Israel. Así como muchos más esperaban la consolación de Israel. Y cuando hablamos acerca de esperar la consolación de Israel, es la salvación en Cristo Jesús, en ese Mesías prometido. Simeón esperaba y Simeón sabía y tenía fe en que él iba a ver a su Salvador y él lo carga en sus brazos. Entonces, hay varios personajes en la historia bíblica que también esperaban la consolación de Israel. Pero hay un personaje histórico bien particular que podemos poner en contraposición con Simeón, que él vio cómo la gloria de Dios se fue del templo, pero Dios también le dijo y le mostró cómo su gloria iba a volver al templo. Y ese era el profeta Ezequiel. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel, vemos cómo la gloria de Dios abandona el templo. ¿Y por qué la gloria de Dios abandona el templo? Porque los israelitas se habían vuelto en contra de Dios. Ya los israelitas, por ejemplo, no circuncidaban a sus hijos. Ya los israelitas no se sentían dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Y por qué traigo, por ejemplo, al profeta Ezequiel y es relevante el profeta Ezequiel aquí? Porque ¿cuál es el contexto en el cual se desarrolla el Nunc Dimittis? Jesús cumpliendo en obediencia todos los ritos que Dios había mandado. El pueblo de Israel se había apartado de estos ritos y la gloria de Dios sale del templo. Después la gloria de Dios en el capítulo 14 se posa en uno de los montes y luego se va de Israel. Ya la gloria de Dios que había estado en el templo desde su consagración, cuando Salomón construye y lleva el arca del pacto, ya la gloria de Dios no está en el templo. ¿Y por qué esto es relevante para nuestra historia? Bueno, hay en la revista Lutheran Witness, la pasada de diciembre de 2021, este autor Atskin va a decir, pero Dios no dejó a Ezequiel y a sus oyentes sin esperanza. Ezequiel también recibió una visión de la gloria del Señor regresando al templo. Esto lo podemos ver en el capítulo 43 del libro de Ezequiel. En el capítulo 10, la gloria de Dios abandonó el templo. En el versículo 43 es la profecía de cómo Dios regresa nuevamente al templo. Simeón vio este cumplimiento de esta visión y cantó la canción que ahora conocemos como el Nunc Dimittis. La gloria de Dios ha vuelto. La gloria de Dios ahora ha vuelto en la persona de Cristo, en la carne de nuestro Salvador Jesús. Entonces, la gloria de Dios que se había manifestado en el Antiguo Testamento como una nube y que rodeaba el templo y todo eso,
ahora se manifiesta en la carne, el Dios humanado, cumpliendo todas las profecías que Dios había hecho, tanto en Ezequiel como en el Génesis 3:15. Entonces, aquí vemos cómo Dios sigue abriendo nuestros ojos, sigue mostrándonos su gloria a cada uno de nosotros. Domingo a domingo, cuando nosotros cantamos el Nunc Dimittis, estamos cantando y estamos viendo la gloria de Dios. Previamente al Nunc Dimittis, ¿nosotros qué cantamos? El Sanctus. Y decimos: Santo, Santo, Señor Dios de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando nosotros decimos eso, bendito el que viene en el nombre del Señor, luego vamos a reconocer que hemos visto a ese bendito, a ese Cristo en la carne. Entonces, Simeón, ya para entrar un poco dentro del cántico de Simeón, Simeón va a exclamar: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué Simeón empieza diciendo esto? El evangelista nos va a comentar que el Espíritu Santo fue el que le reveló a Simeón que él no iba a morir antes de ver al ungido de Dios, antes de ver al Cristo. Recordar que Cristo es un título, no es el nombre de Jesús, no es el nombre de nuestro Salvador. El nombre de nuestro Salvador es Jesús. Cristo es el título y Cristo significa el ungido. Entonces, Simeón no iba a morir antes de ver al Cristo. Fue muy larga la espera de Simeón, pero él lo vio con sus propios ojos. Simeón carga a su Salvador, lo tiene en sus brazos. Y así como Simeón tiene al Salvador en sus brazos, así la iglesia de Cristo también tiene a su Salvador en sus brazos. Esperando sí la segunda venida, pero también confiando y reconociendo que Cristo viene a nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Santa Cena y nosotros ponemos nuestras manos de esta forma para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, estamos junto con Simeón viendo a nuestro Salvador. Sí, lo estamos viendo mediado, vamos a decir así, en el pan y en el vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero entonces Simeón aquí está diciendo: bueno, ya puedo morir tranquilo, ya he visto a mi Salvador, ya puedo irme en paz, porque Dios ha cumplido su promesa. Entonces Simeón va a seguir diciendo: porque han visto a mis ojos tu salvación. Entonces aquí tenemos una gran imagen de fe. Simeón, como ya he dicho, Simeón ahora puede morir tranquilo, porque en sus brazos está el Salvador. Entonces, aquí está la pregunta: ¿por qué crees entonces que nosotros entonamos el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis, luego de la Santa Cena? Porque hemos recibido a nuestro Salvador, porque hemos visto a nuestro Salvador, porque ahora nosotros, esto es un cántico, vamos a decir así, fúnebre. Nosotros estamos, cuando cantamos el Nunc Dimittis, estamos reconociendo y estamos diciendo: bueno, ya puedo morir tranquilo. Si de aquí a 2 horas me pasa algo, puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto la salvación. Uno de los padres de la iglesia decía: vamos a la Santa Cena como si fuésemos a nuestra muerte, para que podamos ir a nuestra muerte como si fuésemos a la Santa Cena, recibiendo los dones de salvación de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros entonamos el Nunc Dimittis, también es una confesión de fe. Estamos confesando que nuestro Señor ha venido a nosotros y que ahora nosotros hemos visto su salvación y podemos morir tranquilos. Entonces, este mismo autor del Lutheran Witness, él va a decir: colocar el cántico de Simeón después de la distribución ilumina la gloria del don que recibimos en la Santa Cena del Señor. Cuando Simeón vio el cumplimiento de la promesa de Dios y el regreso de la gloria de Dios a su templo, Simeón estaba listo para morir en paz. Así también los santos
que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo han visto y recibido en sí mismo la salvación de Dios. Así como Simeón está preparado para morir en paz, también lo están todos los cristianos que reciben este don en la fe. Entonces, nada de lo que está en la liturgia es por accidente. Y este himno, el Nunc Dimittis, por ejemplo, es fundamental en el rito de la sepultura. Cuando uno está en, vamos a decir así, aquí se le dice tanatorio. Sí, cuando uno está aquí en los tanatorios, o cuando ya uno va a enterrar, a sepultar al creyente, el Nunc Dimittis cobra vamos a decir así, un valor importante en la vida del cristiano, que ya sabe, el cristiano muere en los brazos de nuestro Señor Cristo Jesús y puede uno, junto con la iglesia, tanto triunfante como la militante, entonar este himno. Y, por ejemplo, en el rito de sepultura aparece un versículo previo. Y el versículo es: yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. Entonces, vemos cómo la muerte, la resurrección, la fe y la esperanza en Cristo Jesús se pueden ver también plasmados en esto que Simeón está entonando. Entonces, cuando los pastores le decimos a los creyentes, a los cristianos, puedes ir en paz, tus pecados han sido perdonados. Aquí no estamos diciendo, bueno, ya puedes regresar tranquilo a tu asiento en silencio. No, aquí estamos diciéndole al cristiano, al creyente, ya por causa de Cristo, tú has sido reconciliado con Dios. Y la respuesta del creyente es: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya estamos preparados, ya estamos listos para morir, estamos listos para estar con nuestro Salvador, con nuestro Creador. Entonces Simeón va a seguir diciendo: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Está aquí hablando acerca de la salvación. Dios había prometido un Salvador. Dios apartó esta promesa en una familia, en una nación. Pero parte de esta promesa, Dios le dice a Abraham que todas las naciones serán benditas por esta simiente. O sea, todas las naciones serán salvas por él. Todas las naciones serán salvas por Cristo Jesús. Y estas palabras son un eco del famoso Salmo 23. Y el Salmo 23 nos dice: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios ha preparado la salvación en presencia de todos los pueblos. Sigue diciendo el salmista: unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es, vamos a decir así, el Nunc Dimittis, perdón, es un eco de este maravilloso salmo y de esta maravillosa imagen que el salmista nos muestra de la eternidad, y que aún en la iglesia nosotros estamos viendo esto, cómo Dios es aquel que prepara la mesa delante de nuestros angustiadores, cómo Dios es aquel que nos unge en el bautismo, cómo Dios es aquel que nos entrega la copa de la redención en la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús, y cómo estamos morando en su casa. Entonces, ya para ir terminando, Simeón va a decir: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es aquel que vino a iluminar nuestros caminos, a hacernos uno con él. Él vino a cumplir la promesa del Génesis 3:15. Él vino a cumplir la promesa del Génesis 12. Él vino a hacer lo que el salmista dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dado que Jesús es la palabra
hecha carne. Él es la luz del mundo que viene a revelar, que viene y se revela a nosotros, se manifiesta a nosotros. Entonces, esta última frase del Nunc Dimittis es muy relevante en esta época de Epifanía, en esta época de manifestación, porque Jesús se manifiesta como lo que es Él, la luz que vino a disipar toda la oscuridad, todas las tinieblas. Entonces, este autor, él va a terminar diciendo que apropiado es cerrar la vida de cada uno de nosotros con las palabras de Simeón. Cuán apropiado, habiendo presenciado y recibido la gloria de Dios a lo largo de nuestra vida, nosotros que regresó al templo en el cuerpo de Jesús, ahora nosotros podemos partir en paz. Entonces, nuevamente traigo esta frase de este padre de la iglesia: vamos a la Santa Cena como si fuésemos a nuestra muerte, para poder ir a nuestra muerte como si fuésemos a la Santa Cena. Entonces, cada vez que nosotros entonamos el Nunc Dimittis, estamos entonando este cántico fúnebre, pero alegre. Es un cántico que le estamos diciendo: Señor, bueno, ya estoy listo, ya estoy preparado para ir contigo, ya quiero estar junto contigo, ya he visto tu salvación, ya he escuchado tu salvación, ahora ya quiero estar en tu presencia. Y eso es lo que entona la iglesia en todos los tiempos, la iglesia en todos los lugares. Entonces, cuando entonemos el Nunc Dimittis, recordemos vamos a decir sí, esta maravillosa promesa que tenemos en Cristo Jesús, que recordemos que junto con Simeón, nosotros también estamos viendo a nuestro Salvador en la carne. Entonces, aquí voy a detener la grabación